Ya, continuando, joven, entonces con la clase, continuando con lo que estamos viendo la semana anterior, la implementación que ya tenemos es un gestor de base de datos que se llama MySQL, que está dentro de la máquina virtual Linux. Eh, si vieron un poco el apunte que ya le he enviado durante las semanas anteriores, por ahí se menciona que MySQL es un programa, gestor de base de datos, que fue desarrollado en los años 90 de una empresa finlandesa y se creó con el fin de poder trabajar con base de datos rápida orientada a sitios web. Ese en realidad fue como el primer gran enfoque. Y de hecho podríamos decir que de 10 páginas web en el planeta que tengan base de datos, 8 usan MySQL. Por lo tanto es bien masivo. ¿Ya? Y este proyecto era gratis, era abierto, por lo tanto podía ser usado con cualquier fin. No había un costo por usarlo. A mediados del año 2017 esto fue comprado por la empresa Oracle. Entonces ahora va a empezar a tener un costo de uso. ¿Ya? Nosotros estamos ocupando la versión todavía que son gratuitas hasta la migración del 2020 que ya se va a cobrar por usarlo. ¿Ya? Así que ahí después hay que usar otro gestor de base de datos que se acomode a las necesidades del área de estudio, por cierto, porque si no hay que pagar licencia. Si revisan en la misma página de MySQL, que aquí la tengo proyectada, MySQL no solamente la podemos usar con fines, por ejemplo, educacionales. Si se dan cuenta, muchos sitios hoy día del planeta o sitios de alta concurrencia de datos usan MySQL. Por mencionar algunos, YouTube, por ejemplo, Google, ¿cierto? Son proyectos que usan MySQL en su base de datos, Facebook también. Y estamos hablando de una gran cantidad de millones de transferencias de datos, ¿cierto? O sea, ¿está preparado para ese tipo de uso? Está, perfectamente. Así como nosotros lo podemos ocupar para cosas sencillas, también se puede ocupar para millones de transacciones de datos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de empresas que utilizan actualmente lo que es MySQL, ¿ya? Cisco, LinkedIn, Netflix, eBay, Twitter, etc. ¿Ya? Ahora, MySQL es una cosa. El gestor de base de datos, cierto que lo tenemos corriendo en esta máquina virtual. ¿Ya? Pero se han tenido que crear interfaces gráficas para poder conectarse, ¿ya? Por lo tanto, una interfaz gráfica que vamos a utilizar nosotros y que instalamos la semana anterior se llama MySQL Workbench, ¿ya? Este proyecto es totalmente distinto a la empresa finlandesa que creó MySQL. Entonces, es otro proyecto de otra empresa externa que creó una interfaz gráfica para que sea más fácil manipular los datos. Esa es la realidad del contexto por qué se creó. De lo contrario, la forma de trabajar directamente con MySQL sería por consola, por terminal en la máquina, ¿cierto? Con comando. ¿Ya? Y para hacerlo un poco más sencillo o más amigable para la mayoría de los desarrolladores, se creó este tipo de programa que es una interfaz que se instala por el lado de los clientes, en este caso del equipo Windows 7. Porque desde ahí nosotros nos vamos a conectar por una herramienta gráfica para poder manipular más fácilmente las bases de datos. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos trabajarlo directamente en el servidor aquí, a comando, esto funciona igual. ¿Ya? Pero es mucho más cómodo trabajarlo con una herramienta que nos permita a nosotros entender un poco o comprender más fácilmente el funcionamiento del gestor de base de datos. ¿Ya? Pero aunque parezca que el nombre fuera hecho por la misma empresa, no es totalmente aparte. ¿Ya? Por el momento también es gratuita esta herramienta, por el momento. De hecho, en el apunte que le envié está el link de descarga, habla que MySQL Workbench es una herramienta que se puede utilizar en distintos sistemas operativos de cliente. Por ejemplo, yo lo podría instalar en un Windows de cualquier versión, en Mac OS, en un Linux también como Ubuntu, etcétera, ¿ya? Así que una herramienta bastante versátil que puede ser utilizada en distintas plataformas. ¿Ya? Ahora, ¿qué permite hacer esta herramienta? Para ir conociéndola un poco, tres cosas fundamentalmente. Hoy día vamos a hacer la conexión y ver cómo podemos trabajar en el servidor. Una de las cosas más importantes es que permite trabajar un lenguaje de programación, ¿ya? Un lenguaje de desarrollo. El lenguaje que se utiliza para hacer consulta a una base de datos se llama SQL, ¿ya? El lenguaje de programación. Por lo tanto, ¿puedo programar en SQL? Sí, lo puedo hacer con esta herramienta. Segunda función que puedo hacer con Workbench, modelamiento de datos. Es decir, yo puedo crear la base de datos y las tablas y los datos que va a tener, ¿ya? Y la tercera función que tiene
es administrar el servidor. Es decir, con la administración del servidor yo puedo ver funcionamiento de la máquina, apagar la máquina en forma remota, ver cuántos usuarios conectados, cuántas transacciones se hacen. Entonces, esencialmente, son las tres tareas que podemos hacer con MySQL Workbench, ¿ya? Esa es la lógica de por qué se creó. Y como se menciona por ahí, esta versión es abierta, es estándar, por lo tanto no tiene un costo de uso. Eso es como la primera instancia en la que vamos a nosotros mencionar. Este programa lo instalamos la semana anterior en el cliente. ¿Ya? La versión de MySQL Workbench deberían tenerla instalada en la 5.2. Y la idea es que hoy día nos conectemos hacia el servidor Linux con MySQL. ¿Ya? Para que trabajemos con esta interfaz, que es mucho más cómoda. Y ahí están las tres funciones. Programar en SQL, modelar la base de datos y administrar el servidor. Las tres herramientas que trae este software. Ahora, antes de comenzar a usar MySQL Workbench, recordar un poco cómo nos conectábamos nosotros al servidor de base de datos, pero en forma local, ¿cierto? Lo primero que hacíamos nosotros, lo primero que nos preocupábamos es que el servidor esté funcionando, ¿ya? Y de hecho, ahora nosotros no nos vamos a iniciar sesión y vamos a entrar a la máquina, pero al utilizar Workbench no necesito entrar a la sesión de la máquina, necesito que esté levantada, nada más que eso. Encendida la máquina virtual y con eso nos conectamos. Ahora, recordando, para entrar al servidor, primero iniciábamos sesión con un usuario, que era, ¿cuál era el usuario? Alumno, ¿cierto? Contraseña del 1 al 6. Ya estábamos dentro de la máquina virtual, que esta está preparada, está lista, está configurada. Esas configuraciones ya las tenemos hechas. Y luego nos cambiamos a un usuario con más privilegio, que ese usuario era root, ¿cierto? Usuario root. ¿Con qué comando? Sudo su, perfecto. Sudo su. Entonces, sudo su, me pedía las credenciales que eran de la 1 al 6 y ya estaba como un superusuario. Por lo tanto, ahí tengo todos los privilegios sobre el servidor. Ahora, si quiero conectarme a MySQL en forma interna o directa en la máquina, también había unos comandos, ¿ya? Para revisar si me conecto y ver qué base de datos tiene y qué es lo que tiene incorporado. Para ello, entonces ejecutamos el comando MySQL, ¿cierto? MySQL espacio -h, luego la dirección local de la máquina. Como estamos dentro de la misma máquina virtual, no tenemos que poner la IP que asignamos en la clase anterior, sino que ponemos una IP que es local, que es la 127.0.0.1. ¿Ya? Estamos nosotros conectándonos dentro de la máquina virtual. Luego -u, root, que representa con el usuario o user que vamos a iniciar sesión. Y luego le indicamos -p, de password. Entonces ya tenemos las credenciales de entrada al servidor. Ahí le estamos diciendo que vamos a entrar al programa MySQL, ¿cierto? A la dirección local del servidor dentro de la misma máquina, por eso es la 127.0.0.1, y le vamos a indicar que entramos con qué usuario, con el usuario root. Y el -p, ¿qué representa? Que nos pida password, que nos pida contraseña, ¿ya? Entonces, indicando lo anterior, tenemos los datos de conexión, nos pide la contraseña, enter, la contraseña 1 al 6 nuevamente, y ya estoy dentro de MySQL, dentro del gestor de base de datos. Y ahí me indica, ¿cierto?, que estoy dentro de MySQL, que hoy día es de la empresa Oracle, y aparece el símbolo MySQL en la terminal. Que eso es lo primero. Forma interna trabajando en el servidor. ¿Es válido usarlo en forma interna? Sí. Pero lo que queremos ocuparlo nosotros en forma remota, ¿cierto? Que queremos trabajar en forma más cómoda y con alguna herramienta gráfica. Ahora, estando dentro del servidor, que ya me aparece el símbolo MySQL, ejecuto algunos comandos sencillos para visualizar algunas funciones.
Una de las más sencillas es ver qué tiene el servidor, qué base de datos hay. ¿Ya? Y para ello ocupar el comando show database, ¿cierto? Punto y coma. Todas las sintaxis SQL de programación terminan con punto y coma. Eso nunca lo olviden. Ahí cerramos nosotros la línea, siempre con punto y coma. Entonces, show database me dice, muéstreme las bases de datos que tiene el servidor. Show database. ¿Ya? Y me van a aparecer 4 bases de datos. ¿Ya? Una que se llama Information Schema, MySQL, Performance Schema y PHP-MyAdmin. Hay 4 bases de datos. ¿Sí? 4 bases de datos. Me dice que encontró 4 filas, 4 bases de datos, ¿y en cuánto tiempo? 0 segundos. Ahora, ¿por qué es tan rápido? Porque estamos en la misma máquina, ¿cierto? Estamos ahí mismo, directo. Cuando nosotros hagamos las mismas preguntas o consultas desde el Windows como cliente, eso puede variar en una milésima de segundo, 0,01, y depende de la conexión de la red hacia el servidor. ¿Ya? Pero los comandos van a ser exactamente los mismos. Por ejemplo, si quisiese crear una base de datos, la quisiese crear aquí mismo, yo la podría hacer. Y podría ejecutar un comando y crear una base de datos. No va a tener nada, pero es crearla. ¿Y por qué la vamos a poder crear? Porque estamos con un usuario que tiene privilegio. Estamos como ROT, ¿cierto? Y como somos ROT, podemos hacer todo. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle create database, create database, y el nombre de la base de datos que quiero crear. Por ejemplo, taller 1, y termino con punto y coma. Entonces, create database taller 1, punto y coma. Enter. ¿Qué aparece? Que se creó, ¿cierto? ¿Cómo reviso si la creé? El comando que hice arriba, show database punto y coma, y efectivamente aparece ahora la base de datos que acabamos de crear. Ahora ya no son 4 bases de datos, son 5, y está la que nosotros creamos que se llamaba taller 1. Ya, taller 1. Profesor, ¿cuándo que es el comando de arriba, el que se empieza con nombre y contraseña y me dice que me error en la IP? ¿Qué me hay que poner ahí? ¿Qué error tiene? Dice que no se puede conectar con MySQL Server en 127.0.0.1. Cámbialo por localhost, la palabra localhost. Y primero tienes que entrar como root. Sí, está. Todo como root. ¿Ya? Ahora, si pude crear la base de datos, ¿la podría borrar? Sí, pues, tiene lógica. Por ejemplo, quiero borrar la base de datos que construí. Esto es para que ustedes practiquen con un nombre y borran otro. Así como el comando para fabricar una base de datos create, el comando para borrar es drup. Entonces sería drup, ¿qué más? Database y el nombre de la base de datos, por ejemplo. El comando drup elimina. ¿Ya? Pruebe si le funciona. Drup database taller 1. Drup database taller 1. Hago un show database y ya no deberían haber 5, deberían haber las 4. Las 4. Efectivamente. Entonces funcionan los comandos. ¿Ya? Ojo, harta precaución como el usuario ROT. Como somos ROT, podemos llegar y borrar o crear. Incluso nos podríamos equivocar y podríamos borrar una de esas bases de datos que están en pantalla, ¿cierto? Y que son de sistema. Así que por eso hay que tener bastante precaución al ejecutar los comandos. ¿Ya? Entonces, drup database, borré la base de datos, create, la creé, ¿cierto? Show, muestro. Y así vamos trabajando sobre nuestra base de datos. ¿Ya? Para desconectarme, ¿cuál era el comando para salir del programa MySQL? Puedo usar 2 comandos. Uno de ellos puede ser quit o puede ser exit. Quit o exit, ¿cierto? Quit y ahí me aparece bye y estoy desconectado. Entonces ahí trabajamos con el gestor de base de datos. ¿Ya? Ahora, todo esto que hicimos nosotros, este repaso,
lo hicimos directamente en el servidor. ¿Ya? Ahora, la idea es que empecemos a conectarnos mediante una conexión remota. Entonces, para ir al cliente, van a ir al cliente y nos vamos a conectar primero con el navegador web. ¿Ya? Primero con el navegador web. Y luego vamos a ocupar el programa MySQL Workbench. Y aprender a hacer la conexión, que es el desafío hoy día, y ver esos primeros pasos. Con eso ya estamos listos a empezar a trabajar la clase de mañana. Entonces, lo primero que debo saber, es conocer qué dirección IP tiene la máquina Linux, ¿cierto? Que es como clave. ¿Con qué comandos veíamos la dirección IP? Ifconfig, ¿cierto? Lo primero. De hecho, nosotros ya configuramos la IP en forma estática o fija, guardamos el archivo, hicimos todo eso. Pero yo quiero igual saliendo de duda y voy revisando con comandos. Entonces, si no recuerdo cuál IP le puse, una opción es que vaya al archivo y lo abra y vea cuál le puse. Pero más sencillo hacerlo con un comando que era ifconfig, ¿cierto? Ifconfig, sencillito, y me aparece el resultado. Y ahí me doy cuenta que está la dirección IP de la máquina Linux. En mi caso es la 192.168.1.4, ¿ya? Que la dejamos en forma estática, ¿cierto? Para que siempre mantenga la misma dirección. Ya, tengo la dirección IP. Ahora, si esto quiero yo salir de duda, porque ahí hay una dirección IP, no sé si está estática o dinámica. ¿Se acuerdan que había un archivo que editamos para que vamos haciendo el repaso? Sí. Vamos a ver el archivo donde está la tarjeta de red del servidor. Vamos a verlo. Para eso tenemos que ir a una carpeta donde están todas las configuraciones de los servidores Linux, incluyendo las configuraciones de la tarjeta de red, incluyendo las configuraciones del servidor de base de datos. Ahora, tenemos que ir a revisar la configuración de la tarjeta de red. Entonces vamos a la carpeta etc. ¿Ya? Entonces voy revisando. Debo ir a la carpeta etc. Y dentro de etc tienen que entrar a la carpeta que se llama network. Y dentro de la carpeta network tienen que abrir un archivo que se llama interface, ¿cierto? Que está en blanco. Interface. Entonces dentro de etc, dentro de network está interface y lo abríamos con un editor que se llamaba nano, ¿cierto? Entonces ejecutamos nano, el nombre del archivo, nano interface. ¿Ya? Este archivo lo vamos a visualizar, no vamos a tocarlo, vamos a abrirlo solamente. Nano interface, y ahí está el archivo de configuración de la tarjeta de red. Y esa fue la modificación que hicimos hace un par de semanas. Ahí está, en forma estática, está la dirección IP que asignamos y efectivamente es la misma que vimos con ifconfig. Entonces tengo la configuración fija. ¿Ya? Como no quiero hacer ningún cambio, ¿cómo salgo? Control X, ¿cierto? Control X. Solamente fue para mirar. Control X y salgo de la configuración. ¿Ya? Para salir totalmente de todos estos niveles, siempre cd espacio /. Ya. Eso fue con respecto a la tarjeta de red. Pero al programa MySQL también le modificamos un archivo. También modificamos un archivo. Y también tiene que estar dentro de la misma carpeta etc. Entonces, nuevamente, vamos a ir al directorio etc y vamos a entrar a la carpeta MySQL y vamos a ver los archivos de configuración para ver qué fue lo que editamos y qué permisos tenemos. Entonces, nuevamente, entrar a etc, entrar a MySQL y dentro de MySQL está el archivo de configuración que se llama my.cnf, ¿cierto? Y también se abre con nano. Nano my.cnf. ¿Ya? Entonces abro el archivo, que también lo hicimos hace unas clases atrás, y voy revisando algunos datos que los vamos a tener que ocupar sí o sí para la conexión que vamos a hacer en unos minutos más. Lo primero que tenemos que recordar es que hay líneas que están comentadas y otras decomentadas, ¿cierto?
Líneas que tienen al principio el símbolo gato y otras no la tienen. Si las líneas no tienen el símbolo gato, están decomentadas y significa que están activas, ¿ya? Si tienen el símbolo gato es porque están comentadas y no están activas o no están en funcionamiento. De esas líneas que están decomentadas, yo estoy ahí situado en una que es sumamente importante que la recuerden y es el número de puerto que usa el programa, ¿ya? El número de puerto es el 3306. Ese número anótelo porque lo va a ocupar para la conexión remota después, ¿ya? Por ese número de puertos nos vamos a conectar a MySQL. Entonces, 3306, decomentado. ¿Ya? Decomentada la línea. Y más abajo del archivo hay otra línea que también tiene que estar decomentada y es la línea que se llama bin address y tiene que tener una dirección IP. ¿Ya? Esa dirección IP originalmente, ¿cuál era? ¿Cuál era? Aparecía una IP, nosotros la cambiamos ya. ¿Qué IP aparecía donde estoy apuntando? Aparecía el IP 127.0.0.1 y la modificamos a la dirección 0.0.0, ¿ya? Al modificarla a esa dirección, significa que al servidor le vamos a dar un acceso desde cualquier dirección remota. Entonces, si no la tiene, cámbiela. Tiene que ser esa dirección, 0.0.0.0. ¿Ya? Y la línea sin el símbolo gato, decomentada. Cuando ya revisamos esas dos líneas, tanto la del puerto 3306, tanto la de la dirección IP bin address, ahí guarda el archivo y sale. Como en este caso no modifique nada, control X. Control X. Ya. Ahora, supongamos lo siguiente, que hizo todo lo correcto, modificó, instaló, pero aún así se da cuenta que el programa MySQL no levanta, está abajo. ¿Podríamos encender el programa o activarlo con consola? Sí, lo podemos hacer. Entonces, si usted quiere iniciar MySQL o detener MySQL, porque también podría darse el caso, lo podemos hacer desde aquí, ¿ya? Entonces, para levantar el programa, lo vamos a hacer con el siguiente comando, en caso que esté abajo. Está funcionando, nos dimos cuenta que funciona. Para iniciar el programa MySQL, hay que levantar el servicio MySQL. Y eso sería con el comando sudo espacio / etc espacio init.d ya espacio MySQL y luego vienen los tres comandos que puedo usar. Si quiero levantar el servicio MySQL, el comando sería start. ¿Ya? Y levanto el programa. Si quiero detener el programa, sería stop. Y si quiero reiniciarlo, restart. Entonces tengo las tres alternativas: inicio, detengo o reinicio. ¿Ya? Entonces, inicio con el comando start y ahí me va a salir que está ok. Entonces no tengo que hacer nada. Dice que el servicio MySQL está iniciado. ¿Cómo lo deteníamos? Stop. Veamos qué pasa. Sudo etc init.d MySQL stop y se baja el programa. ¿Ya? Entonces con start inicia, con stop detiene y con restart reinicia. Baja e inicia. ¿Ya? ¿Cuándo se ocupa el programa el restart? Cuando uno hace cambio, generalmente, para refrescar. ¿Ya? Entonces tengo la alternativa. Iniciamos, detenemos, reiniciamos. ¿Ya?
Ahora que ya tenemos listos los comandos, vamos a ir al cliente para hacer las pruebas primero por el navegador web y luego por el programa Workbench, para por fin ocuparlo. ¿Ya? Desde el programa cliente, entonces, abre el Explorer, que es el navegador que tienen instalado, puede ser cualquier otro, da lo mismo, y abren por la dirección IP del servidor. ¿Ya? La dirección IP más, ¿cierto?, /phpMyAdmin. Este programa también es un programa web o gráfico. Por lo tanto, no existe solamente Workbench, sino que existe esta herramienta, que esta fue la que ya hemos ocupado. Entonces, es la dirección IP, / ¿cierto? Y el programa remoto, para que nos conectemos al servidor. Ahí le va a salir bienvenido, ¿cierto? O phpMyAdmin, la bienvenida, y nos pide usuario y contraseña. Y tenemos un solo usuario creado. ¿Cuál es el usuario? Rod, por lo único que tenemos. Entonces vamos a entrar con Rod. La idea es que creemos un segundo usuario, ¿cierto? Para no siempre usar usuario Rod y tener alguno en caso de emergencia. Entonces entro con Rod, entro con la contraseña del 1 al 6. Vamos a iniciar sesión. Y estamos en el servidor. Y si se dan cuenta, es casi lo mismo que vimos por comando. Incluso los comandos los podemos hacer de la pestaña que se llama SQL. Ahí nosotros podemos trabajar en terminal. Entonces están las 4 bases de datos. ¿Ya? En ejecución. Ahora, como les decía, vamos a crear una base de datos desde acá, a modo de ejemplo. Y luego vamos a crear un usuario, a modo de ejemplo. Entonces, ya que estamos como usuario Rod, dentro del servidor, tenemos todos los privilegios, podemos crear base de datos, y nos vamos a la pestaña que se llama base de datos. ¿Ya? Ahí está las que están creadas, y vamos a crear una. ¿Ya? Vamos a darle por nombre ejemplo 1. Entonces, crear base de datos, ejemplo 1, y le damos el botón crear. Botón crear. Recuerden, todo esto lo estamos haciendo desde el Windows 7, desde el cliente. Entonces, creo base de datos, y ahí está en el listado, va a aparecer a la izquierda. Está la base de datos creada. ¿Ya? No tiene nada todavía. Ahora, les voy a pedir un ejercicio. ¿Cómo la podrían ver acá? La base de datos que acabamos de crear. A comando. Aquí estamos en la interfaz, pero también vamos viendo la local. ¿Qué debo hacer primero? No puedo hacer un show database, po. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que conectarme. ¿Se acuerdan? ¿Con qué comando? Si no recuerdo los comandos, siempre ocupe history. Y con history, ¿qué le aparece? El historial. Y ahí veo que en la línea 73 me conecté. Tengo el comando de conexión. Entonces, como lo tengo ahí, ¿cierto? Lo copio. MySQL, espacio "-h", la dirección local. La dirección local puede ser 127.001 o puede ser esta, jóvenes, también. Localhost. Con cualquiera de las dos puedo entrar. -u, rod, -p. ¿Ya? Entro. Y ahí recién ocupo el show database. Punto y coma. Y efectivamente ahí está ejemplo 1. Entonces la hicimos desde el Windows 7 y está acá en el servidor. Bórrela, elimínela, pero no desde el Windows 7, elimínela por la terminal. ¿Cómo se eliminaba? Drop, ¿cierto? Drop, database,
todo junto, y el nombre de la base de datos. En este caso, drop database, ejemplo 1, y termino con punto y coma. Drop database, ejemplo 1. Reviso acá, ¿cierto? Refresco la página y efectivamente se fue la base de datos. O sea, el mismo usuario que estamos ocupando tiene acceso total tanto en forma remota como en forma local, ¿ya? El usuario de base de datos. Ahí después se desconecta nuevamente con el comando quit o exit. El servidor quiero que lo dejemos activo por acá, minimizado, porque vamos a hacer todo desde Windows 7 con herramientas remotas, ¿ya? Para que nos vamos facilitando un poco las tareas y funcionamiento. Entonces, desde la herramienta phpMyAdmin, ¿cierto? Que estamos trabajando ahora, lo que vamos a hacer es crear un usuario, otro usuario, ¿ya? Desde aquí mismo. Para de esa forma dejar de usar el usuario root y ocupar un segundo usuario. Van a ir a la pestaña de aquí mismo que se llama usuarios, ¿cierto? Usuarios. Y fíjense que van a aparecer varias veces repetido el usuario root, ¿cierto? Varias veces. Significa que en realidad es el único usuario que tenemos creado y que tiene todos los privilegios. Dice root, y aparecen distintas direcciones por las cuales nos podemos conectar. Dice que se puede conectar por la 127.0.1, por la 2.2.1, por localhost, por MySQL. Y tiene todos los privilegios. ¿Ya? Vamos a crear un segundo usuario, ¿cierto? Para evitar usar este. ¿Ya? Y el root lo dejemos solamente para casos como bien específicos, ¿cierto? Ahí ocupamos el usuario root. Entonces, vamos a agregar un usuario, ¿ya? Y vamos a llenar los datos del usuario. La idea es que cada uno cree un usuario con su nombre personal, sin espacios, eso sí, sin espacios, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero crear un usuario, no le puedo poner así, pues, Rodrigo Espacio Orellana, no sirve, tiene que ser nombre compuesto, ¿ya? Inicial y apellido, o solo el nombre, como usted quiera. Cree cada uno su nombre, ¿ya? De usuario. El carácter que no permite tampoco es la ñ, ni espacios ni la ñ. Entonces voy a crear un usuario que se va a llamar Orellana, en mi caso, nombre de usuario. Cuando me pregunta servidor, selecciono cualquier servidor. Y eso significa que me voy a poder conectar remotamente hacia el servidor MySQL. Si elijo local, este usuario solamente debo de conectarme por la consola de Linux directamente, ¿ya? Entonces nosotros lo elegimos como cualquier servidor, ¿ya? Genere la contraseña correspondiente para el usuario y vuelva a generar la contraseña. Entonces, nombre de usuario, contraseña, volver a escribir la contraseña. Seguimos bajando para que le demos los permisos a este usuario. Y vamos a probarlo después. Entonces bajo hasta la pestaña que se llama privilegios. Y los marca todos. ¿Ya? Márquele todos los privilegios. Marcar todos. Y ahí aparecen 3 columnas de privilegios que puede tener el usuario. ¿Ya? Están los privilegios de lenguaje SQL, que son las acciones que podemos hacer sobre la base de datos, ya que están declarados en inglés. Select, insert, update, delete y file. ¿Qué significan esos permisos? Que por ejemplo con el permiso select yo puedo buscar un dato. Con el insert, ¿qué puedo hacer? Grabar un dato. Con el update, ¿qué puedo hacer? Actualizar un dato. Y con el delete, borrar un dato. Y el file, mostrarlos. ¿Ya? Entonces puedo hacer las 5 funciones. Con la segunda columna, la que dice estructura, es para trabajar ya con la base de datos más avanzada. Por ejemplo, create, que lo ocupamos un rato atrás, create database. O sea, si le doy el permiso create, puedo crear base de datos, ¿cierto? Crear el drup, ¿qué significaba? ¿Para qué era? Eliminar completamente el drup, por ejemplo, ¿ya? Así que tengo permisos.
Y también están los permisos administrativos en el servidor. Por ejemplo, podría apagar el servidor, shutdown, reiniciarlo, reload, ¿cierto? Permiso grant, que permite asignar privilegios, etc. ¿Ya? Entonces tenemos todos los permisos de las 3 columnas. El usuario que estamos creando va a tener super permisos en el servidor. Y finalmente termina abajo en el botón continuar. ¿Ya? Continuar. ¿Listo? Entonces en el listado le va a aparecer el usuario que acaba de crear. En mi caso lo creé con el nombre de Orellana. Servidor, aparece el símbolo porcentaje, que significa cualquiera. Contraseña tiene. ¿Y qué privilegios tiene? Todos. All privilege. All privilege. Entonces inmediatamente voy a probar si este usuario funciona. Tengo que probarlo. Como por la interfaz gráfica PHP-MyAdmin entramos como root, ¿cierto? Iniciamos sesión con el usuario root. La idea es que nos desconectemos y entremos con el que creamos recién para probar si podemos acceder. En caso de cualquier cosa tenemos root para entrar. ¿Ya? Entonces lo que hago es finalizar sesión en el programa y voy a iniciar con el usuario que acabo de crear. Y lo voy a probar. Si puede iniciar sesión. Y efectivamente puede entrar. Por lo tanto, nos quedó bien creado el usuario. ¿Ya? E incluso en el panel de la derecha le aparece la información del servidor. Incluso aparece con qué usuario está iniciando sesión. Ahí está. Ya, para que lo vayan comprobando. Como ya pudimos entrar con PHP-MyAdmin, como ya pudimos, ¿cierto?, iniciar sesión, y aparte de esto, este usuario tiene todos los privilegios, ¿cierto? Esto nos da el pie para que podamos ocupar el otro programa también. ¿Ya? Ahora, hay 2 alternativas para conectarse a MySQL. La opción A, ¿cierto? 3 alternativas en total. La opción A sería hacerlo directamente aquí, ¿cierto? Directamente en el servidor. La segunda opción sería hacerlo desde el navegador web, como lo estamos haciendo ahora, PHP-MyAdmin con ese programa web. Y la tercera alternativa, ¿cuál sería? Workbench, ¿cierto? Y vamos a probar con esa ahora. Ya teniendo las 3 formas de conexión, estamos listos para trabajar correctamente en el servidor. Local, web o con la aplicación, como nosotros queramos. ¿Ya? Esta aplicación Workbench es bastante efectiva, como les comentaba. Incluso yo la tengo en mi teléfono, la puedo usar como aplicación móvil y me puedo conectar a servidores de base de datos y controlarlos remotamente. ¿Ya? Monitorear y hacer algunas cosas. El apunte yo se lo envié ya, lo tienen. Eso debería estar estudiado ya, el apunte, donde aparece el acceso que vamos a crear hoy día. ¿Ya? Entonces, para poder conectarnos, ¿cierto? Para poder llegar a esta interfaz, vamos a empezar a entrar al programa. ¿Ya? Ahí vamos a dejar el apunte abierto y vamos a ir comprobando. Como ya no requiero PHP-MyAdmin, cierro sesión, cierro el navegador web. ¿Ya? Finalizo la sesión por ahí, cierro el navegador. Y lo voy a hacer desde el programa. Voy a borrar el instalador y voy a ejecutar MySQL Workbench. ¿Ya? Profesor, esa carpeta compartida ¿Qué carpeta compartida? del instalado del Workbench. ¿Y dónde la dejó? En el escritorio. Cárguela de nuevo, pues, búsquela. Si la carga, lo que le digo, sacar Búsquela en su PC, pues. Búsquela en su PC, pues, si usted la tiene. ¿Dónde la dejó? está en el escritorio, al momento de cargarla por el VirtualBox no aparece. ¿En cuál escritorio? ¿Del PC físico o virtual? El físico, y la trato de compartir con la virtual. ¿Pero a qué ruta apuntó? ¿No se acuerda?
Tienen que compartir la carpeta para subirla. Entonces, según el apunte, que el apunte lo tienen de apoyo y con eso se van a ir guiando para hacer las conexiones. Tengo el programa. Lo primero que debo hacer es generar una conexión, ¿ya? Una nueva conexión. Esa nueva conexión va a llevar los datos, ¿cierto? Del servidor, puerto, nombre de usuario y todo lo que vimos hace un momento atrás. ¿Ya? Entonces usted le dice nueva conexión. Nueva conexión. Ya le voy marcando. Nueva conexión. Que en el apunte debería estar acá también. Nueva conexión. Y nos vais pidiendo los datos de conexión. Entonces, nueva conexión. Y lo primero, le doy un nombre a la conexión. El nombre que usted quiera. ¿Ya? Es solamente para identificar a qué servidor se va a conectar. Yo puedo tener más de un servidor conectado remotamente y lo debo identificar con un nombre para poder diferenciarlo uno con el otro. ¿Ya? Este lo voy a llamar MySQL1, pensando que tengo un primer servidor. ¿Ya? El tipo de conexión que va a elegir tiene que ser de tipo estándar TCP/IP. Estándar TCP/IP. Fijarse en el puerto. ¿Se acuerdan el puerto? 3306. Tiene que ser el mismo puerto. ¿Ya? Y en hostname es la dirección IP del servidor. Ahora, cada uno tiene que poner el IP que tiene su máquina Linux. ¿Ya? Que en el caso del ejemplo que estamos mostrando, en el caso mío, es la 1.4. ¿Ya? El usuario de conexión, no vamos a usar el root y tenemos que usar el usuario que creamos después. El que creamos con PHPMyAdmin. Entonces agrega el usuario, ¿cierto? El nombre del usuario nuevo y prueba la conexión. Prueba la conexión. Tiene una dirección IP, tiene un puerto y tiene un nombre de usuario. Pruebe la conexión. Test connection. Si prueba test connection, se le va a abrir una pestaña donde le va a pedir la contraseña del usuario que creó. La agrega. Ya. Le da OK y debería decirle todos los parámetros correctos. ¿Ya? Todos los parámetros correctos. Si ya tiene la dirección IP correcta, tiene el puerto correcto y el nombre de usuario y la contraseña correcta, OK. Recién ahí, OK. Y le va a aparecer la conexión ya guardada. Y no tiene que volver a ingresar los datos nuevamente, sino que ya los tiene para cada vez que los necesite. ¿Ya? Entonces, OK a la conexión. ¿Ya? Y le va a aparecer dentro de un listado. Entonces, después si quiere cierra el programa, lo abre nuevamente, esa conexión se guardó. Vamos a ver cómo se guardó. Como ya la hizo, en vez de hacer nueva conexión, tiene que ir a Open Connection. Open Connection. Ya. Open Connection. Le va a salir las conexiones almacenadas, Stored. Y ahí está la que creamos, MySQL1. La selecciona, le llena los datos, ya están guardados. Le da OK. Contraseña. Y les carga el programa completamente. Entonces ya estamos dentro del servidor, igual como lo hicimos con PHPMyAdmin, igual como lo hicimos con la conexión local. Así que funcionó.
Ya. La diferencia cuando están trabajando en el Workbench es que no los menciona como base de datos en realidad, no le dice crear una base de datos, le dice crear un esquema, ¿ya? Esquema, lo menciona como esquema. Entonces, por ejemplo, aquí mismo, donde veo esa base de datos que se llama phpMyAdmin, botón derecho, crear esquema. Crear esquema sería lo mismo que crear base de datos. Entonces, le digo crear esquema. En la columna izquierda, botón derecho, crear esquema. Le da un nombre al esquema. Por ejemplo, lo llamo ejemplo 2, ese esquema. Aplico y aplico. Entonces me va a crear una base de datos en realidad. Crear esquema es crear una base de datos. Aplico y cierro. Y ahí va a aparecer la que hice recién, ejemplo 2. Ejemplo 2. Ahora, esa esquema o base de datos, como lo llamamos, debería estar en el servidor. Entonces, para ello, hago lo mismo que hice hace un rato atrás, me conecto localmente con el usuario root y reviso con show database y efectivamente aparece el esquema o base de datos que mencionamos recién que se llama ejemplo 2. Entonces lo hice desde el Workbench. Eso me da a demostrar que tengo los privilegios necesarios. ¿Ya? Y también lo podría borrar desde acá. Haría un drop database ejemplo 2 y se debería borrar. Se eliminó. Ya hay solamente 4. Actualizo acá y no está. Entonces tenemos privilegios para trabajar de todas las formas posibles. Lo que nos menciona entonces el programa Workbench, para ir viendo el resumen, ¿cierto? Es la administración. Ahí tenemos la conexión que hicimos, los datos que agregamos, ¿ya? La manipulación, creación y administración del servidor. Esto es básicamente lo que tendríamos que tener. Vamos a ir revisando algunas cosas más de Workbench. ¿Ya? Vamos a ir revisando algunas cositas más. Ya, por ejemplo, me voy a desconectar. Lo abro nuevamente. Y nosotros lo que estábamos usando era el SQL, la pestaña SQL Development. Claro, cuando queramos crear bases de datos ya desarrolladas con tabla, Data Modeling, y cuando queramos ver el rendimiento del servidor, nos vamos a Server Administration. ¿Ya? Entonces son las 3 pestañas fundamentales que tiene el programa. La conexión ya está hecha, no tenemos que hacer una conexión nueva, sino que vamos ocupando las herramientas correspondientes. ¿Ya?
Ya. Jóvenes, otro punto importante, que cuando estén trabajando ya con del servidor al cliente, cliente al servidor, es que cierren correctamente los programas. Es decir, si ya no quiero trabajar más con MySQL, cierro el programa Workbench, cierro la conexión, porque si no les puede pasar lo siguiente. Miren, por ejemplo, en el servidor ejecuto el comando netstat en el servidor Linux, netstat, y le va a aparecer que su servidor está conectado a otra máquina. Y ahí me dice que mi servidor, que tiene la IP 192.168.1.4, está con una conexión abierta desde MySQL a la dirección 192.168.1.5, que viene siendo el PC, un Windows 7. Ya, si usted no cierra los programas, esas conexiones quedan abiertas. Y eso implica que hay una sobrecarga en el servidor de base de datos. ¿Ya? Así que recomendado que cierren correctamente la sesión, se desconecten, ¿cierto? Para trabajar nuevamente y evitar esas sobrecargas que van quedando. ¿Ya? Así que no solamente con cerrar el programa, sino que cerrar con exit para ir cerrando las sesiones. ¿Ya? Y lo mismo si se conectan con PHPMyAdmin, ir cerrando las sesiones una por una. Entonces después ejecuto el comando netstat y me doy cuenta que ya la sesión se cerró y no está. Aquí ya no está. En la terminal anterior sí aparecía. El resto del apunte ya les va a mostrar cómo crear un modelo de base de datos. ¿Ya? Así que tienen que empezar a hacer ejercicio y trabajarlo desde acá. Yo les voy a mandar un apunte ahora que nos vamos al recreo, para repasar los comandos que hicimos hoy día y empezar a practicar con el Workbench. ¿Ya? Cosa sencilla. Todavía no tenemos la lógica de cómo se hace una base de datos, pero sí ver cómo está la herramienta, dónde se agregan, cómo se borra, ¿cierto? Cómo se modifica. Esto ya corre por parte de ustedes. La tarea de hacer este apunte, de este manual, cada uno debería practicarlo, ¿ya?